¿Qué rollo, raza? ¿Cómo están? Bienvenidos a otro podcast de Cotorreando con el Boba. Estamos aquí, Carlos Altamirano y yo. Ya saben que es una colaboración entre Maciusare Podcast y Coto con el Boba. Y estamos con el diputado local, Waldo Fernández. ¿Cómo está, diputado? Muy bien, háblame de tú. Somos puros chavitos en esta mesa. Bueno, Por ya le favor, vamos a ¿no? hablar de tú. Bien, Te vamos a gracias. hablar. Gracias por la invitación y felicidades por este espacio que tienen aquí. Carlos, ¿algo que quieras decir? No, pues muchas gracias, Lick. Nada más, ¿cómo está? ¿Qué hizo hoy? Vimos que casi se pierde, ¿no? Casi termina la Sí, independencia. quiero que sepan que estos par de güeyes no querían que viniera. Entonces me mandaron la ubicación y me mandaron a Guadalupe. Estoy en San Pedro, ¿no? No, no es cierto. Lo que pasa es que el GPS marcó mal y nos mandó del lado del Club Industrial. Nos tardamos 20 minutos en volverle a dar la vuelta para estar aquí. Es un grave problema que tiene Monterrey con la vialidad. Es culpa de Colosio y de Miguel Treviño. Ya aprovechando para tirar cacayadas. No, no es cierto, ¿no? Pero sí realmente es un desorden. El tema de la vialidad es un problema. Increíblemente estábamos, yo creo que 700 metros en línea recta. 500. O 500 metros y tuvimos que dar 7, 8 kilómetros para poder estar aquí de regreso. Pero gracias por el espacio. No, hombre, no a ti. Y fíjate que yo que soy foráneo y pues soy de Tampico, las primeras veces que me tocó manejar aquí, hombre, güey, ¿Sí Gonzalitos. No. Gonzalitos. Ya veía los tubos rojos, le atinaba mal, terminaba en Coahuila. O sea, era un problema. Entonces sí. Fíjate que tenemos un problema porque aquí en Nuevo León las personas son muy agresivas al volante. No sé si lo percibiste cuando llegaste o no. Tú le pones la direccional y parece que te dice no me dejes pasar y le acelera para que no pases. No tenemos muchas reglas de urbanidad. O me ha tocado ver dos cabrones platicando por avenida Constitución de carro a carro parando todo el tráfico. Entonces de repente sí se batalla un poco. Eso sumado a que la señalización es muy deficiente. Aquí pasó un huracán. Y cuando pasó ese huracán cambiaron las vialidades por eso tienes este problema. Realmente había doble circulación de un lado y doble circulación del otro. Cambiaron la vialidad y entonces Morones va para allá y Constitución viene para acá. Entonces, por eso esta señalización es mala. No, y también te quedas tú pensando, o sea, a ver, aquí que estamos en San Pedro es una ciudad, pero también es una ciudad de oficinas. Muchísima gente viene aquí a trabajar y al final del día se puede resolver de otras maneras. Tú puedes llegar con las empresas que tienen todos tus empleados y oye, que el miércoles se homologue y sale un poco más temprano, tú más tarde. ¿Por qué? Porque si no, se hace un tráfico terrible que yo trato de no salir de mi casa de 5:30 a 7. Y una ciudad ahogada, tiene solamente 4 entradas. El túnel, la parte de Gómez Morín, la parte de Lázaro Cárdenas y la parte de Santa Catarina. Entonces también es muy compleja la conectividad de aquí. Atrás pues tiene espaldas los cerros. Entonces es una bronca. Y yo también creo eso debería de haberse valorado. De hecho, parte del problema de Nuevo León en la materia de vialidad tiene que ver con que no ha habido soluciones innovadoras. En vez de hacer horarios traslapados de entrada y de salida, todos entran a la misma hora, salen a la misma hora, los camiones, etcétera. No ha habido una discusión seria para resolver muchos temas de movilidad. Pero bueno, ya me están metiendo en otros temas. Yo vine aquí a que me preguntes, compadre. Bueno, después de ahí un problemilla técnico, regresamos con la entrevista. Carlos, ¿qué querías preguntarle a...? Culpa el Macprián. No, pues ya, más que la pregunta, pues sí es el tema de vialidades. Veo que hay mucha plusvalía en este municipio, Monterrey, San Pedro, y pues cuando hay plusvalía la gente quiere hacer mucho más construcciones. Entonces me da miedo que de repente pues sea tanto el billete, ¿no? Yo como empresario, oye, si la plusvalía está del 300%, pues claro que va a construir, ¿no? Pero va a llegar un punto donde es esta ciudad que a mí me gusta mucho porque se siente como ciudad chica, con poco tráfico, pero tienes todo y se puede llegar a volver una Ciudad de México desmedida si nadie está poniendo estos contrapesos el tema de construcción, ¿no? Ya tenemos espacios del área metropolitana que te tardas traslados como la Ciudad de México. Aquí en San Pedro, pues es una ciudad que fue bien planificada y que la verdad es que los alcaldes creo que en esa parte lo han hecho bien. Lo que está padeciendo San Pedro ahora es los edificios, las oficinas, porque era una ciudad que estaba planificada para casa habitación urbano de primer piso y ahora bueno los edificios cada vez son complejos. Si tú vas a la parte de Arboledas a ciertas horas del día, salir es complejo, está el tráfico. Claro. Aquí mismo el túnel tiene sus problemas, pero bueno, es parte del desarrollo, hay que tener paciencia, por eso hablo de los horarios escalonados, es una muy buena opción que creo que no se han dado el tiempo de implementarla. Incluso la pandemia nos dejó la posibilidad del home office,
nos dimos cuenta que no necesitábamos viajar tanto, que no necesitábamos estar yendo a oficinas, y a la computadora hoy mismo estamos aquí transmitiendo, estás haciendo radio y televisión a través de este podcast sin necesidad de 50, 60 personas. Antes era inconcebible hacer un programa sin 10, 15 personas. No, y cuando era COVID, yo me acuerdo que no había nadie en la calle, todo era como los domingos, se manejaba increíble, pero siento yo que como en pandemia la gente no gastaba mucho, ahorró y pues le metió el enganche a un carro, entonces ahora ya ahorita hay más carros, bueno, entonces hay mucho más desastre, ¿no? Lo que pasa es que hay más carros por dos razones. El primero es cultural, pero la otra es no hay camiones, no hay movilidad, no tenemos un servicio de competitividad como es la movilidad del transporte valioso para este estado. Y al no haber eso, pues no te queda otra opción más que el carro. Usar un camión es una verdadera aventura. Tardas 3 horas en llegar de un lugar a otro, es impresionante eso, no es posible. Los taxis tampoco hay. Se ha venido desmantelando sistemáticamente la movilidad del sistema de transporte de Nuevo León. Y eso es algo delicado. Y pues este gobierno que ha querido resolver la situación no ha podido, no tuvo la capacidad de comprar 1000 camiones, se les complicó y sí, hoy ya están llegando algunos camiones ya, pero sí es un déficit que no viene de este gobierno, viene desde 2 gobiernos anteriores. Desde el momento en que empezaron a meterle al gobierno, al Estado, conflictos de interés, empezó un problema. Cuando Natividad González Parás decidió crear consejos ciudadanos y meter a sus ciudadanos, se generaron conflictos de interés. Tienes una comisión que determina los incrementos de transporte, donde se supone que hay usuarios, donde hay funcionarios y hay también empresarios, ¿no? Pero todos los que están ahí están en un permanente conflicto de interés, porque el empresario es el que se beneficia de que no aumentes el transporte, porque si aumentas el transporte, el empresario tendría que aumentar los salarios, pero también están los empresarios del transporte que están ahí, que son los que quieren aumentar. Tú eliges un gobernante para que tome decisiones, y el problema es que se distorsionó el proceso de dirección de un gobernador. Bueno, pero también a un empresario le puede beneficiar que haya transporte público porque no va a tener tanta rotación de gente que muchas veces dicen, oye, ya no voy a chambear contigo no porque quiera, sino porque hago 1 hora y media de trayecto y pues prefiero buscar. Pero la bronca es cuando esta visión sanpetrina de Nuevo León. Nuevo León tiene 5 millones de habitantes y hay un grupo de personas de muy buena fe, pero que quieren desde San Pedro dictar políticas públicas en el aire acondicionado. Te voy a poner un ejemplo. Hace 3, 4 días votamos una prórroga en el Congreso para los taxis. Por ley los taxis se tienen que renovar cada determinado tiempo y si no ya no pueden circular. Hubo una pandemia, el mundo se apagó prácticamente 2 años, perdimos de nuestra vida 1 año completo de movilidad y otro año más en lo que se tardó en poder resolver la crisis. 2 años. Votamos una prórroga, porque pues es ilógico. ¿Cuál es el principal fuente de ingresos de un taxista? La movilidad, ¿no? Y entonces sale este grupo de ciudadanos sanpetrinos, buenas personas, pero politizados, el Consejo Cívico de las Instituciones, y dicen que están en contra de esta medida. Ellos ni usan el camión, ni usan el taxi, están haciendo activismo pagado por quien quiera gastar muy su dinero, pagado, pero en el aire acondicionado. No tienen idea de que pasando la loma hay una ciudad que te reclama servicios básicos. Monterrey se está hundiendo, literal. Nuestro drenaje no sirve. Entonces, por eso insisto yo, cuando escoges a un gobernante, es un gobernador, él tiene que tomar decisiones, no estar sustentando sus decisiones. Cuando un gobernador empezó a decir, voy a compartir la toma de decisiones para que no se me venga un problema social o político, creo que fue donde empezó el caos de Nuevo León, en mi opinión. Y está chistoso porque por un lado quieres que haya como gobernanza o algún tipo de contrapeso para cuando hay desvíos de recursos, pues haya algún tipo de ciudadano, algo que pueda dar el pitazo, ¿no? Pero pues luego también llega un punto donde se vuelve tan difícil tomar una decisión que entonces son como un arma a doble filo, ¿no? Es que la gobernanza está mal sustentada cuando hablamos de ciudadanos, observadores ciudadanos. Yo soy diputado porque, aunque de manera indirecta, votaron por mis ciudadanos. Hay un gobernador por el cual votaron ciudadanos. Y los ciudadanos ya manifestaron y realizaron su acto más importante, que es votar. Luego, ahora les pedimos a los ciudadanos que participen como observadores. Hay controles. Vámonos al caso Nuevo León. Tienes
los tres poderes, el poder ejecutivo, el legislativo y el judicial. El ciudadano de Nuevo León, nos guste o no nos guste, decidieron este gobernador, decidieron este Congreso. Y luego cuando se da una discusión en el Congreso, mira que a mí no me han votado nada y soy minoritario y todo, pero pues yo tengo que entender que son las reglas de la democracia. Cuando se da una discusión, vienen ciudadanos y dicen que el Congreso carece de legitimación porque lo que están votando está mal. El Congreso tiene la legitimación desde el momento en que los ciudadanos votaron por esos diputados y ellos ya sabían lo que representaban esos diputados. De ahí viene algo que yo he dicho que se llama el paternalismo democrático. Nunca nadie juzga al ciudadano por su voto. Siempre es engañado, sorprendido, se decepciona. Espérame. O sea, votar dura más un gobernador en su encargo que muchos matrimonios. ¿Me explico? Entonces, llegó el momento de hablar con la verdad. Oye, ciudadano, ciudadana, revisa bien lo que vas a votar, porque te va a perjudicar. Otro ejemplo. Todos son lo mismo. Yo no voto, o voto porque todos roban, todos son lo mismo. Pues sí, nada más que de un tiempo para acá, tu voto se ha convertido en la peor inversión patrimonial. Hablamos antes de empezar de que se renta un departamento, bla, bla, bla. Bueno, ¿qué pasaría si aquí donde estamos tuvieras abajo la plaza pública en ruinas y tú quisieras rentar este departamento o esta oficina? Pues evidentemente no compites con el que tiene una plaza que está en perfectas condiciones. O si tuvieras una cloaca de drenaje que está destilando literal heces fecales, pues quien venga a rentar no te va a rentar. Es lo que los ciudadanos tienen que entender. Por andar votando por anécdotas para alcaldes, están perdiendo valor patrimonial sus propiedades. ¿Cómo que anécdotas? Pues son anécdotas, porque tú votas por un chiste para alcalde, porque te cae bien, sin ver la trayectoria, y es lo que sucede. Voy a poner otro ejemplo, las personas que viven en Cumbres. Si tú vives cercano a Gonzalitos, hay casas que son 600 metros de terreno o 400 metros de terreno y a lo mejor 600 metros de construcción. Valen lo mismo esas casas que las casas que están 5 o 6 kilómetros o 7 kilómetros, ya incluso en García, pero que están encerradas, aunque son casas de 200 metros de terreno y 400 de construcción. ¿Cómo es posible que una casa que está más cercana al centro, con mayor conectividad, mayor cercanía de vialidades, vale menos o lo mismo que una casa que es más pequeña? Me puedes decir, bueno, el tiempo de construcción, esa es una buena métrica, pero ese tiempo de construcción, en las construcciones que se hacen en México, no es tan variable como lo hacen en Estados Unidos, que las casas son literal de cartón, son de madera. El problema es que las políticas públicas que se han venido autorizando en Monterrey han permitido que los cotos o sociedades encerradas tengan su propio parque al que le dan mantenimiento, etc. Y eso aumenta la plusvalía. Y los cotos abiertos, los alcaldes, simple y sencillamente, les ha valido madre cuidar los parques. Y entonces, tu patrimonio se devalúa. O la otra es, a nadie se le ha ocurrido generar un impuesto, porque todos los días pasan personas por Paseo de los Leones que viven, incluso en García. La movilidad es un derecho, pero a nadie se le ha ocurrido que estos tráfico extenso que pasa por ahí también deteriora tu patrimonio. Entonces tendrían que generar un estímulo a las personas que viven ahí para que tengan mejores condiciones. No, la política urbana se volvió una anécdota. No ha habido alcaldes con visión y están deteriorando el patrimonio de las personas. Eso es grave. También Monterrey y el área metropolitana es muy particular porque tú al ser alcalde estás compitiendo con, ¿qué será? 7 otros EVOs, o no sé cuántos municipios sean en la zona conurbada. Entonces se vuelve algo súper complicado porque ahora no es, ok, convence a tu cabildo, no, convence al alcalde de Apodaca, al alcalde de Santa Catarina. Entonces esta zona conurbada siento yo que se vuelve muy complicada en ese aspecto. Pues, pero por el contrario, lo mejor que le puede pasar a un modelo de gestión es la competencia. Me explico. Yo lo que veo es, realmente hemos votado por anécdotas. Alcaldes que se desaparecen, no salen a enfrentar, no salen a decir. No es un asunto solamente de esos alcaldes, es un asunto de general. Simplemente, las 4 funciones medulares de los alcaldes. Parques, por puertas. San Pedro, hay que decirlo, a mí me parece que es un municipio que está en esa parte muy bien gobernado. Y luminarias. San Pedro, pero no es el resto.
el resto, tal vez San Nicolás de repente, más o menos bien. Pero lo demás, cuidado. Pavimento, es una tragedia. Hay personas que por mes andan cambiándoles una llanta al carro porque le tocan baches. Y seguridad. Hay seguridad, sí, todos están para el perro. Bueno, pero andan organizando fiestas por el Día de las Madres con el dinero público. Andan organizando conciertos. Andan organizando eventos de espectáculo. Perdieron la dimensión de lo que trata un alcalde. Y eso es complejo porque te cuesta en tu patrimonio. Y te lo digo porque yo me dedico a la compra y venta de inmuebles como empresario, no como promotor de ventas. Yo también rento departamentos, ¿no? Y llega un momento en que dices, oye, pues el negocio en Monterrey no me salió. Entonces la utilidad que me está dejando es muy poquita. ¿Por qué? Porque las personas están buscando invertir. ¿Te vale lo mismo? Bueno, en términos muy, muy simples. Es lo mismo construir en Monterrey, en Apodaca, que en San Pedro. ¿A qué te refieres lo mismo? La construcción, el albañil, el cemento, el yeso, obviamente los acabados variarán. El asunto es el valor de la tierra y el valor de lo que está en el entorno. Y ahí es donde creo yo que Monterrey y algunos municipios del área metropolitana han venido perdiendo valor. Y lo que tú hablabas al principio, San Pedro, bueno, San Pedro dentro de todo sigue teniendo un orden en la construcción. Entonces, ¿qué sigue o qué propones tú que estás pues metido en este tema de público, pero también como empresario? ¿No ves los dos lados de la moneda? Pues hay varias cosas que se tendrían que hacer. Lo primero es, hay que ser cero tolerantes. Entonces no es posible que un alcalde, los alcaldes o los funcionarios piensan que el dinero es de ellos. Tú llegas, vamos a pensar este lugar donde estamos. Ya hablemos de Centrito, Lick. No, el Centrito no. Vamos a pensar este lugar donde estamos. Ahorita hablamos del Centrito. No tengo nada. Para mí Miguel ha gobernado bien, pese a que me peleé con él. Para mí ha gobernado bien. No conozco a fondo la problemática. No, pero independientemente de Miguel. Pero vamos a hablar de este lugar. Yo te rento este local, ¿no? Y cuando, después de 3 años, lo que dura un alcalde, llegas tú, ya me voy, se acabó el contrato de renta, y encuentras que está todo destruido. ¿Tú qué harías conmigo? Te cobro. Y me demandarías. También. Tal vez hasta me meterías a la cárcel. ¿Por qué entonces cuando un alcalde está 3 años y deja las plazas públicas destruidas no hay sanción? Cuando es el patrimonio de todos y el dinero no es de él, el dinero es público. ¿Por qué? Porque hizo un trabajo deficiente y él tenía la posesión y la custodia de esos bienes. Eso es lo que tiene que hacer. Tiene que haber un sistema de consecuencias en el cual las autoridades se hagan responsables, y si no les gusta, pues mejor que no participen en política. Pero eso, la bronca es que como sociedad ya nos acostumbramos, no pasa nada. Se secó el árbol, no pasa nada. No, el árbol tenía un costo cuando se sembró, un costo conforme haya ido creciendo. Oye, el parque se cayó, no pasa nada. Nuevo León ya no puede ser el estado en el que no pasa nada. También, ¿por qué hay tanto problema con, yo sé que no es tu área de expertise y ese es más un tema ejecutivo administrativo, pero si puedes ayudarme a contestar la pregunta, ¿por qué hay tanto problema con el tema de secretarios de desarrollo urbano? Siempre lo sacan, luego siempre llegan a tener un subejercicio donde ni siquiera cumplen con el gasto adecuado y luego están aumentando el predial. No entiendo es un tema, no le atinan a la economía de escala. El predial no es propiamente facultad de ellos, el predial tiene que ver más bien con el presupuesto municipal. Y quien hace la evaluación del predial a veces es esa secretaría o a veces es el secretario de Finanzas. El problema es que el mayor ingreso del municipio es el predial. Y el predial los municipios lo politizan. Pongo un ejemplo. El siguiente año hay elecciones. En diciembre llega el presupuesto. Te garantizo que no va a haber incremento del predial. Porque ningún alcalde quiere que haya un incremento del predial en época electoral. Pero los que ganen en el siguiente ejercicio van a llegar aumentando el predial, aduciendo que hay un rezago porque no se ha actualizado el predial. El problema es que cuando tú actualizas ese rezago, que es de 1, 2, 3 o hasta 5, 6, 7 años, dependiendo, porque ahora con la reelección es otro problema, llegan los madrazos del incremento predial. ¿Qué es lo que se tiene que hacer? Pues actualizar año con año y acostumbras al ciudadano a que se tiene que actualizar el impuesto predial, pero también que el presupuesto participativo funcione,
que el ciudadano pueda determinar en su colonia qué porcentaje de recursos se van a destinar al alumbrado, bacheo, etcétera. Eso no funciona. Los secretarios de desarrollo urbano, que son más bien los encargados de dar los permisos para las construcciones, pues les da miedo a veces firmar, o a veces no es la persona más capacitada, o a veces en los permisos está un ámbito importante de corrupción. Y eso ha provocado, insisto, pues que se haga cierta parálisis. ¿Cuál es el gran tema de los municipios, en mi opinión? Que perdieron la brújula de lo que tienen que hacer. Ya dije 4 temas. Ya andan haciendo cosas que no debe, dando tarjetas rosas, dando programas sociales, que no estoy en contra de los programas sociales, pero los programas sociales le competen a la federación y al estado, porque tienen la mayor cantidad presupuestal y son los que pueden atender los ciclos de pobreza. El municipio es el primer contacto con el ciudadano. La basura, es algo tan simple como eso. No le pagan a Cimeprode por la basura que le llevan a confinar. O sea, si hay una bronca estructural ahí, también es cierto que no nomás es crítica, también deberían de tener más presupuesto federal. Le das más presupuesto a los estados más que a los municipios, ellos tendrían que tener más presupuesto porque es el primer contacto, pero es todo un tema. También, Lee, te lo platico el tema del presupuesto porque yo sé que tú, cuando eras diputado federal, bajaste como 400 millones de pesos de recursos a municipios. Entonces, ¿qué está pasando? Que no hay buen contacto entre la federación y Nuevo León. ¿Qué tan difícil es bajar un recurso a tu municipio, no? Bueno, actualmente es cuando más recursos federales se han mandado al estado. El primer año de Manuel López Obrador fueron 12 mil millones de pesos, en el segundo año 15 mil millones de pesos de flujo libre, se pueden gastar como fuera. ¿Qué fue lo que sucedió? Cuando yo era diputado, se daban las bolsas de los diputados, cada diputado podía asignar recursos para obras. Lamentablemente, una cantidad importante de diputados hacían actos de corrupción con esa bolsa. Yo lo que hice es que lo transparenté y lo hice público. ¿De cuánto es más o menos? Ya no existe la bolsa, pero era aproximadamente 100 millones de pesos en los 3 años legislativos. Entonces nosotros teníamos 21 diputados de Nuevo León. Agustín Basabe renunció a esa bolsa, quedaban 20. Agustín Basabe, papá, no el que no sirve para nada. No es cierto, saludos a Agustín Chico, ¿verdad? Pero Agustín Basabe, papá, no el secretario del Ayuntamiento, saludos a Agustín, es buen amigo más. Entonces, llegaron a Nuevo León 2,000 millones de pesos. ¿Dónde está? Eran los vagones del metro. Alguien se los quedó. Yo, adicional a los 100 millones, conseguí 400 más. Fueron casi 500 millones. Un paso de nivel, el que esté enfrente del UDEM, yo conseguí el recurso. Pero se da en una dinámica de cuando yo genero un círculo virtuoso. La Secretaría de Hacienda decía, este güey transparenta a quién está dando el dinero. Pero a veces al ciudadano eso no le importa o no es nota. La nota es disfrazarse, decir cosas, etcétera, pero mi trabajo está ahí. ¿Por qué? Perdón. Yo tengo una pregunta. Por ejemplo, para hacer obras públicas en el área metropolitana, ahorita hablábamos de que a lo mejor la coordinación entre alcaldes es un poco complicada. ¿Quién pone cuánto? ¿Cuánto pone quién? ¿No hay un fondo metropolitano para el desarrollo en conjunto? ¿Cómo funciona eso? Cada alcalde tiene su propio presupuesto. Pero en una obra en conjunto, por ejemplo, Morones Prieto, que colinda con Constitución y que una parte es Monterrey y otra es San Pedro, el túnel, exactamente. Son pocas las obras que traslapan jurisdicciones o territorios ahí. Cuando hay una obra que va a tener 2 o más municipios, por lo general participa también el Estado y la Federación. Entonces el municipio pone una parte, el otro municipio una parte, el Estado una parte y la Federación otra parte, porque son obras de alto impacto que trascienden la frontera territorial del municipio. ¿Cuál es, por ejemplo, una obra de alto impacto que tiene recursos estatales y federales? El metro, la línea 4, 5, 6 que está haciendo el gobernador de manera actual, pasa por municipios, no participan los municipios más que dando los permisos. Hay recursos estatales y recursos federales para esa obra. ¿Por qué? Porque la importancia trasciende al municipio. Cuando yo creo que la única obra que iba a ser municipal entre 2 municipios y en el estado era esta de las bicicletas que hizo Miguel, ¿cómo se llama? La ciclopista, que iba a llegar hasta Santa Catarina. Pero por las protestas que hubo en Santa Catarina, en San Pedro, creo que ya Nava ya no le entró, o no sé si no, ya no la hizo, ya no le entró, acabo de pasar por lo de ya no la hizo, entonces son diferentes. Pero por lo general, cuando es una obra
tan grande, participa la federación, municipios y el estado, más o menos en parte proporcional. Oye, y perdón si me regreso, porque para mí sí es algo, pero mencionaste anteriormente que los diputados tienen que por persona o por... Los diputados federales. Federales, no los locales. Los federales tienen pero 100 millones. Tenían. Cuando llegó Andrés Manuel, junto con la banca de Morena, que es mayoritaria, quitaron ese. ¿Pero para qué eran esos? A moches. Busquen en Google fondos, moches, diputados y van a encontrar. Bueno, ¿se acuerdan de Ricardo Anaya en la campaña presidencial que lo andaba persiguiendo Peña Nieto? Era derivado de ese fondo, los fondos moches. Es una de las historias más trágicas del poder legislativo en el país porque... Pero ¿para qué es ese dinero? O sea, ok, se utilizaba para los moches, pero ¿cuál era la finalidad? Pues... ¿Viáticos o...? No. O apoyo de que tengas tu equipo. No. Se lo robaban los que se lo robaban, no todo el mundo se lo robaba, ¿no? Le daban dinero a los municipios, había un vuelto, pero ahí se deterioró la obra pública. ¿Qué es lo que sucede? El contrapeso del poder legislativo. ¿Se acuerdan cuando Samuel, el gobernador, hace poco salió y dijo, el PRI y el PAN me pidieron 600 millones y yo se los di? ¿No se acuerdan que salió en un video? No, la verdad Él salió en un video y dijo, ahí me dieron 300 al PRI y 300 al PAN a estos municipios. Se supone, en la teoría de la división de poderes, que el poder legislativo es el contrapeso del ejecutivo. Escan escuchó una frase que se escucha bien bonita, el legislativo, el ejecutivo propone y el legislativo dispone, ¿no? Sí. En esencia, de eso se trata. Porque el billete, ¿no? El legislativo es el presupuesto. Pero no tiene el billete, tiene la autorización del billete. El billete siempre lo tiene el ejecutivo, por eso se llama ejecutivo, ejecuta. Entonces, ¿qué es lo que sucedía? Cuando llega Felipe Calderón a la presidencia, llega en una elección muy competida, donde para algunos se robó la elección. Y hasta entró por atrás, ¿no? Sí, bueno, fue toda una historia, todo eso. Para otros, ganó legítimamente. Yo soy de los que estoy en la primera tesis. Hubo un fraude electoral. Bueno, entonces cuando él llega no tenía condiciones de gobernabilidad. Incluso no tenía la mayoría legislativa porque fue muy cerrada esa elección. Entonces inventó el fondo de los diputados. No se llamaba Fondo Moche. O sea, el Fondo Moche se lo fueron poniendo a los diputados. Inventó ese fondo. Y con ese fondo controló a los diputados de oposición, particularmente el PRI, porque tenía a los del PAN y a los del PRI. Y empezó a controlarlos. Luego se convirtió en un órgano de control de otros diputados de otros partidos. ¿Cómo? O sea, cuando tú estabas, ¿quién llegó a controlar el presupuesto? ¿Quién manejaba ese...? Es tan sencillo como... No, era un superpoder, ¿no? En el momento. No era un control férreo, era un control de... Oye, ¿quieres... ¿Más fondos? ¿Quieres fondos para eso? Votas a favor del presupuesto. No votas el presupuesto, no hay fondos. Y lo mismo hizo Peña con la reforma eléctrica, ¿no? Peña continuó con esa lamentable tradición, ¿no? Creo que incluso no fue si Calderón no fue Fox, pero bueno, el que lo inventó, pero Peña siguió con esta tradición. Carstens fue el secretario de Hacienda fue Calderón. Luego Peña siguió con esta tradición de dar el dinero. Y el problema era que ese dinero lo primero que hizo fue deteriorar la obra pública, porque un alcalde al que tú le dabas 10 millones porque tenía que regresar 2 en moche, hace una obra de 8, pero la valora en 10. Pero luego el alcalde dice, pues si acá a mi compadre le di 2 millones, pues yo me quiero ganar 2. Entonces terminas haciendo una obra de 10, pero que solamente vale 6. Pero luego el constructor pues tiene que ganar algo. Entonces terminabas haciendo una obra de 5 millones, aunque tú la reportabas de 5. Por eso había tanta obra sin terminar deteriorada en el país. Imagínate, anualmente éramos 500 diputados, en 3 años, de a 100 millones cada diputado, es una cantidad endiablada de dinero, que afortunadamente, cuando llega Morena, cumplen con esa promesa de campaña, quitar esos votos. Oye, y también ya cambiando un poco de tema, ¿qué pasó con el tema de la crisis del agua? Porque yo me acuerdo que hace unos... ¿qué será? 5 o 6 meses era algo crisis y ahorita ya nadie se acuerda. Pues no es que nadie se acuerde, primero ha habido... Ya nos nota, digamos. Ya no nos falta agua, ¿verdad? También. ¿Se resolvió? Agua sí nos falta. El problema es que yo lo que creo es que las personas que llegaron a agua y drenaje
les faltó pericia para entender la problemática. En lugar de modular el agua, la cortaron. Cuando tú cortas el agua, estamos hablando de tuberías que tienen años y que la mayoría, lamentablemente, no es culpa de este gobierno, no han tenido mantenimiento. Entonces, cuando tú cortas el agua y la vuelves a abrir, se hacen bolsas de aire dentro de la tubería que generan presión. Viene el agua con mucha fuerza. Conforme va más avanzando el agua, pues más se va haciendo presión porque hay resistencia interna del aire. Entonces, llegaba el agua con tal fuerza que rompía las tuberías. ¿No se acuerdan que había fugas por todos lados? Era porque no modularon. Era porque no tuvieron experiencia. Y lo que hicieron fue cortar. Ahora no ha habido cortes, sin embargo sí están modulando y regulando. Ese es un primer factor. Lo segundo es que, bueno, sí ha llovido, pero no ha llovido en cantidades como para dar por sentada la crisis, pero sí ha llovido. Y lo tercero es, en mi opinión, no está resuelta la crisis. Si seguimos así, es muy probable que a lo mejor por junio o julio tengamos que necesidad de cortes, porque no hay agua, pues las presas te lo dicen. ¿Y qué es la Presa Libertad? La Presa Libertad, también me tocó conseguir esos recursos ahí. Es un afluente de agua que está en la zona citrícola que va a permitir darle a Nuevo León sostener... Como Allende, toda esa área. Por allá, pero le va a permitir a Nuevo León sostener el crecimiento que está teniendo actualmente solamente 5 a 10 años, porque Nuevo León crece anualmente entre 60 y 90 mil personas que vienen a vivir en Nuevo León. Por la oferta de trabajo, la mano de obra, competitividad, todo eso. Entonces nosotros necesitamos una fuente nueva de agua. Nada más para mí hay dos opciones. Pues los pozos profundos que ya intentó el gobierno actual de Samuel, ¿Y no? pues no encontraron agua, esa es la verdad, los pozos someros. O la otra es, bueno, hay tres. La otra opción es la desalinizadora, ponerla en Tamaulipas, o ir por el agua del Pánico. Son nuestras tres opciones que hay, pero hasta el momento pues los pozos no han funcionado. No es culpa del gobierno, pues es una investigación, ahí andas buscando, es como buscar petróleo. Sí. Pero las otras dos sí son culpa, más que culpa, responsabilidad del gobierno del estado conseguir esos afluentes junto con la federación. No, y quién sabe si Tamaulipas, el río Pánuco, va a decir, oye, pues... Es más que es Veracruz, San Luis, Tamaulipas, falta que quieran. Sí. Tenemos los derechos de agua, pero pues falta que se queden. ¿Cómo que los tienen? En la panza de agua y drenaje, la Conagua es el órgano regulador del agua. Del Estado. No, de todo el mundo, de todo México. De todo México. Acuérdate que el agua es un derecho constitucional, está consagrado en la Constitución Federal. Entonces la Conagua es quien administra los recursos. La Conagua le dio agua y drenaje, que es nuestro órgano, que no vende agua, vende el servicio de ponerte el agua en la puerta, porque el agua pues, no se puede vender, ¿no? Aquí, ¿verdad? En otros países sí es privatizado. En otros países sí, pero aquí no se puede vender. Entonces vende el servicio y le da los derechos para traer agua del Pánuco por 30,000 litros por segundo. No recuerdo la cantidad de litros por segundo, pero es una bestialidad de agua. Y entonces lo que tendría que hacer agua y drenaje es traer el agua a través de un tubo. Lo estoy simplificando, Sí, muchas sí, horas a grosso hidráulicas. modo, digamos. Poner un popote hasta allá. Entonces actualmente tú puedes hacer en Nuevo León 500 presas. Pero si no las llenas, Pero no, ¿para qué pero las si quieres? no tienes los derechos de agua, no Ah, las puedes aparte. llenar. Pero sí los tiene Nuevo León. No, Nuevo León tiene los derechos de agua para la presa Libertad, no para hacer una presa aquí en San Pedro, por ejemplo. Digo, tampoco estamos diciendo que aquí hay agua, no, pero no, tienes que tener los derechos, porque el agua corre. Digo, no estoy diciendo un poema, ya ves que decían, el agua corre. Entonces, si viene el agua corriendo, ya sea por el subsuelo o por arriba, y en algún lugar donde tú pones un dique o una presa, a alguien ya no le va a llegar agua. Me explico, no, el agua no es infinita, entonces a alguien no le va a llegar, y al quien no le llega lo vas a perjudicar porque no le llegó el agua. Por eso la Conagua, a través del país, tiene un mapa de riesgos y un mapa hidrológico que determina, oye, en este afluente me sobra agua, se la podemos dar a tal estado, tal municipio. Si no, nos tuviéramos guerras literal por el agua. A ver, todos los años, no le den agua a Tamaulipas, no le den agua a Tamaulipas. Lo que no entendemos es que esa agua que va a Tamaulipas, en el origen, Es de Tamaulipas. pasaba por Nuevo León, pero terminaba en Tamaulipas. Es de Tamaulipas, o sea, lo simplificaste de manera perfecta. El asunto es que es nuestra agua. No, porque el agua también viene de otro lado. Entonces, es esa administración que, insisto, no le hemos podido explicar a las y los ciudadanos. Y de repente surge un político y dice, no le voy a dar agua a nadie. Pues no es así. Se vuelve populista, ¿no? Pues a la gente le gusta es eso. un acto, le gusta, aunque luego en los hechos, pues ya sabes que es puro rollo, ¿no?
como ha sucedido. Bueno, o sea, es puro rollo, pero muchos luego no saben que no es puro rollo, ¿sabes? No, claro, pero el problema es que cuando pasó la crisis del agua y abrías la llave y no había agua, pues ahí sí te diste cuenta que era puro rollo, ¿no? Ahí sí ya te Ahí da ya. miedo. Por eso digo yo que no hay problema porque yo me puedo bañar, pero claro que a lo mejor, como dices tú, se está modulando y a lo mejor en julio ya no nos podemos bañar. Pero ustedes son mucho más jóvenes que yo, un año tal vez, 6 meses cada uno de ustedes. No, pero ustedes que son más jóvenes que yo. Yo, tal vez ustedes también me van a decir lo mismo. Yo casi ya no veo televisión abierta. Ah, yo no tengo, No, yo hombre, creo que no. tengo como 7 años de no ver televisión abierta, ¿verdad? Bueno, fíjate, yo no tanto, pero ya no veo televisión abierta. Yo estoy entre las plataformas, las redes sociales, etcétera. Pero yo no he visto, a lo mejor sí existen campañas de prevención del agua. Con el Bronco sí había, yo la No. recuerdo haber visto, pero ahorita actualmente no he visto. Creo que hay una que se llama Ciudadanos de 100, que nada más consuma 100 litros de agua al día. Eso es Pero, todo. la verdad, con el Bronco la campaña era muy fuerte. Me acuerdo que ibas al baño de un restaurante y no hay agua. Ibas a no sé, el baño de una funeraria y no hay agua, cuídala. O sea, sí era un poco agresiva la campaña. Sí, aquí el problema es que para mí, es la única campaña que he visto Ciudadanos de 100 es muy confusa. Porque ninguno de nosotros trae una madre para estar midiendo los litros de agua que Sí, que ya me consuma. pasé de los 100. Exacto, creo que tendría que ser más determinante el asunto de no En hay los agua. minutos que te vas a bañar, ¿verdad? Si tú me dices, en 10 minutos te consumes 100 litros de agua, ok, ya entiendo que me tengo que bañar en menos de 10, ¿verdad? Cuando yo era chico, yo tengo 51 años, el 15 de mayo cumplo 52, si me quieren mandar regalos, acepto de todo tipo, y como soy liberal me pueden regalar alcohol, aunque no me lo tome todo en un día, no tengo problema, no es cierto, cumplo 52. Cuando yo era chico, 8, tal vez 12 años, no recuerdo exactamente la fecha, pero en ese lapso había una campaña, no había agua. Sí, ¿verdad? Sí, yo me Mi acuerdo. papá, teníamos nosotros un rancho y traía un tambo de agua, mi papá que en paz descanse, que le había puesto una llave. O sea, el tambo lo dejábamos en la camioneta, una pick-up, y la gente iba y abría la llave. Era agua dura, no era agua purificada, pero era agua de pozo. Y servía. Salía un comercial de un niño gordito, perdón por el término, pero pues, un niño Ay, o gordito, sea, no tiene de malo. y decía, Amanda, ciérrale al agua porque se estaba bañando la hermana y ciérrale. Se hizo tan famoso y tan popular que las personas de mi generación, cuando decimos Amanda, ciérrale, ubicamos ese comercial. Había una campaña muy fuerte. Yo no veo esa campaña. Ok, ya te entendí. Entonces creo que sí es necesario que el gobierno sensibilice más sobre la necesidad de ahorrar el agua. Ojalá y lo hagan y ojalá que siga lloviendo, porque finalmente no se trata de que al gobernador le vaya mal, se trata de que el pueblo de Nuevo León le vaya bien, y si llueve, nos va bien a todos. Pero sí es cierto, yo me acuerdo que más de chico, pues que en Tampico hay mucha agua, yo sí tenía mis pistolas de agua y todo, y llegaban mis primos de Monterrey, y para ellos era algo muy raro de entender que estaba jugando con pistolas de agua. ¿Sí? La cultura Desperdiciándola. Desperdiciando, digo, me lo pasé increíble, ¿verdad? Pero al cierto tiempo era un shock cultural para ellos Sí. que yo esté jugando con el agua. es correcto. Pero luego llegué aquí hace como 5 años y... Ya no había nada. No, y no vi, creo que hasta este año anterior fue la primera vez que empecé... A ver, nosotros somos de la cultura del tinaco y la cisterna. Muchas personas en su casa ya no ponían tinaco ni cisterna porque no había cortes de agua. Nosotros todavía nos quedamos con eso. Mi última casa donde viví, llegamos y había una cisterna y la habilitamos y la pusimos a jalar. Por si acaso. Por si acaso, pues ahora en la crisis, pues sí, nos funcionó la cisterna, pero muchas personas la cancelaron porque Nuevo León se convirtió en un estado maravilloso, tenías agua todo el tiempo. Claro. Ahora lo padecimos, y las escenas estas irreales de la gente peleándose por el agua, apocalípticas, que ustedes Cerrando avenidas. han de ser jóvenes de Walking Dead, ¿no? Bueno, Sí, yo sí la vi. cuenta la serie de Walking Dead, ¿no? Apocalíptico, cómo se están peleando por el agua, tinazos literal por el agua, una pena lo que pasó. Qué raro, y es la primera vez que me pasa que los días que hay corte de agua, y digo, esto es un poco asqueroso, pero yo pasaba por restaurantes o antros que olía muy feo. Sí. Era pues el olor Estilo humano Europa. de alguien que no se bañó, ándale, sí. El humor, así se le llama, ¿no? Y es cierto, a ver, tuvimos que adaptar a una condicionante compleja donde no había agua. Peli, y también, ¿qué está pasando en el Congreso local donde pues, nos da tristeza porque ves que el Congreso de la Unión todo el día se están peleando? Y luego llegas a Nuevo León y todo el día se están peleando que si quiere elegir el fiscal general de
de Samuel, que ya no quieren habilitar que él tenga cierto, el permiso, que ya no ratifica el titular del SAT estatal. No, o sea, ¿qué está pasando? ¿Te sientes como hijo de papás divorciados? ¿No es lo que estamos diciendo hace rato? Pues es que es una relación tóxica. A ver, primero, no hay que tenerle miedo a la confrontación en el Congreso. El debate es el lugar del debate. Necesario. Sí. De ahí salió. El problema aquí es que ya no es debate. Es literal a ver quién tiene el cuchillo más grande. ¿No? Claro. Y entonces... El Big Stick Policy, como dicen los gringos, ¿no? Que tiene el palo más... Exactamente. La vara más grande. La vara más grande. Entonces el asunto es que están todos los días viendo cómo perjudican al otro. Y el ring es el pueblo de Nuevo León. Cuando habría que tener, por ejemplo, a ver, se murió recientemente ayer o antier salió una nota que se murió una niña en el DIF, bueno, no en el DIF, en México, que la trasladaron, les fueron a protestar. Pues claro que como Congreso tenemos que cuestionar al gobierno del Estado qué pasó con esa niña, ¿no? Pero presentar juicios políticos contra funcionarios del Congreso porque estornudó en una sesión, pues eso es irrelevante. El gobernador tiene que tener la facultad de determinar el presupuesto autorizado por el Congreso. Sí, pero también no podemos nosotros como Congreso cambiarle el presupuesto y mandar dinero a áreas que no son del gobierno. O sea, es una confrontación. ¿Qué es lo que ha estado sucediendo? Yo soy abogado y los abogados tenemos un término que se llama chicanadas. Las chicanadas son trabas legales para no resolver el problema de fondo. ¿Qué te quiero decir? Yo traigo... paro o algo así. Pues no, yo traigo... Hay chicanadas, las más viles se roban el expediente del juzgado y entre lo que se repone el proceso pasan 6 meses. Sí, viejo truco. Las más complejas, algunas, pues me enfermé el día de la confesión. Son chicanadas. En una palabra, son chingaderas, ¿no? Que hacen jurídicamente hablando. Bueno, cadillitos. Aquí el problema es que se judicializó al Congreso. El gobernador judicializó al Congreso al no publicar decretos y los trabajos del Congreso. Luego, el Congreso judicializó al Ejecutivo con los juicios políticos. Y el problema de estas chicanadas, por un lado el PRIAN, por otro lado MC, que se han casado por lana, el pleito es de lana. O sea, como muchas parejas, ¿no? Exacto, pero las que se casan por interés. El pleito es de dinero. No se están peleando porque no hay camiones, porque no hay agua, por la contaminación, por la seguridad. Busca posicionamientos de ambas bancadas. En esos temas que te dije ni existen. El tema es, le quieres quitar facultades, me estás robando, te lo mereces, no cumpliste el acuerdo. O sea, es un asunto que es surrealista e irreal. ¿Por qué? Porque se casaron por dinero y se están peleando por dinero. Punto. ¿Cómo que se casaron por dinero? No lo logro entender. Habla usted de que son 2 partidos, ¿no? Son 3 partidos que en su momento... estaban unidos. Estaban unidos el MACPRIAN. Unidos aumentaron el impuesto predial a todo el pueblo de Nuevo León. Se pusieron de acuerdo los alcaldes, algunos hasta un 50%. Unidos, estos 3 partidos políticos modificaron la ley electoral para que las mujeres perdieran derechos ganados y adquiridos históricamente. Unidos se pusieron de acuerdo para que el gobernador pudiera comprar unos camiones. Le autorizaron que nunca han llegado y no han llegado. No son los verdes. No, los verdes son otros. Había 1000 camiones en un principio que no han llegado. Unidos, o al menos se quedaron callados cuando aumentaron el metro. El único medio de tránsito que maneja el Estado es el metro y ese ya lo aumentaron, pero no aumentaban al taxista y al camión, pero al metro sí. Unidos se pusieron de acuerdo para repartirse el presupuesto y decir, bótame esto y te doy 600 millones a ti, PRIAN. Ese es el problema que sucedió. Ahora se pelean un día, no cumplen los acuerdos, se acusan ambas partes de no cumplir los acuerdos y tenemos este ring. Pero yo la verdad les diría a los ciudadanos, ni se preocupen. Ya viene el proceso electoral, pues nada más determinen bien su voto, si quieren respaldar al gobernador, quieren respaldar al PRIAN o quieren respaldar a Morena, que es el único partido que se ha mantenido en el Congreso defendiendo a los ciudadanos. El replaqueo, no jodas, ¿por qué cada gobernador tiene que cambiar las placas? Yo tengo una pregunta. Hablas tú de que se le quitaron derechos a las mujeres. ¿Qué derechos se les quitaron? Mira, la Comisión Estatal Electoral determinaba que las mujeres, porque hace rato me regañaron, nos dice damas, ya me explicaron por qué, que las mujeres
y los hombres tienen que participar de manera equitativa en los procesos electorales. Antes, a las mujeres, por ejemplo, si eres el PAN, vamos a poner ejemplo del PAN, en teoría el PAN en San Pedro tiene mucha fuerza para ganar, aunque aquí ya ganó Miguel Treviño. Entonces el PAN no ponía nunca en San Pedro a una mujer, siempre ponía hombres, ¿no? Y el espacio de la mujer se lo daba, no sé, en Doctor Arroyo. En un municipio perdido. En un municipio perdido. Eso Galeana, pasaba algo así. en Galeana, que históricamente le pertenecía al PRI. Entonces, eso es lo que sucedía. Cuando se votó esta reforma hacia atrás, ya se determinó que sea 25-26, por ejemplo, pero no con los criterios de competitividad, y eso perjudica a las mujeres. Yo tengo otra pregunta, ya nos vamos a como que algo más federal. Tú eres de Morena, ¿verdad? Estás con esa bandera, eres de ese partido. Y se habla mucho como de desaparecer el INE, acaba de salir que el plan B no va a pasar o que o algo así está, a lo mejor no estoy muy enterado del tema, pero ¿por qué acabar con el INE? No, el INE no desaparece, ni siquiera estaba en la reforma planteado desaparecer al INE. A ver, ¿cómo te lo voy a explicar? A ver. El árbitro electoral fue designado por la Cámara de Diputados y lo designó gobiernos anteriores. Así es la democracia, así está configurado. Pero no es posible que un consejero tenga estos salarios estratosféricos que tiene. Y olvídate el salario de él, 350,000, 400,000 pesos mensuales. El presidente no gana eso, gana menos. Pero en teoría, ¿verdad? No, en teoría no. El presidente gana 120 y tantos mil pesos. Me explico. Si alguien quiere acusar al presidente de un acto de corrupción, es un asunto diferente. Legalmente gana ese salario, ¿no? Y entonces por ley nadie puede ganar más que el presidente. Es una máxima y un principio constitucional. Cuando gana el presidente y se baja el sueldo, los consejeros amparan contra ese asunto. Porque en México se ha condicionado la honestidad al dinero. Se supone que si tú ganas mucho dinero eres honesto. Como ganas 1,000,000 de pesos al mes no vas a robar. Tú acabas de decir, de inmediato dijiste en teoría. ¿A qué te referías en el tema en teoría? Que pues, hay varias casas por ahí. Pues que los presidentes terminan con una cantidad colosal de dinero. Que no hay manera de comprobarlo. No, a ver, ¿cómo vive Peña Nieto en España? No tengo dudas, pero tampoco pruebas, ¿verdad? Bueno, pero acabas de señalar eso. Entonces, si el presidente gana un dineral, ¿por qué tendría que robar? Me explico. Esa es la gran contradicción de nuestro sistema político. Mientras más gana, menos roba. No es cierto. Los mayores fraudes en la iniciativa privada los hacen los que más ganan, porque son los que tienen acceso a hacer el fraude. Punto. No estoy diciendo que porque ganas más eres fraudulento. ¿Quién se roba con acciones o con información privilegiada, compra acciones a sabiendas de que está cometiendo un delito? Los que manejan finanzas. Y los que manejan finanzas en las empresas más importantes ganan un dineral. Bien ganado. Pero esta percepción es equivocada. Es que para que haya un funcionario decente hay que pagarle bien. Pero déjales el salario. Ellos a su alrededor tenían un séquito de colaboradores que ganaban otro dineral, más que lo que gana un diputado o un secretario de Estado. Consejeros, yo te pregunto a ti, a ustedes con su sentido común, ¿qué hace el INE cuando no hay elecciones? Preparar las boletas, bueno, no se puede, ¿no? Porque las imprimen con los candidatos que entregan las credenciales. Pero los que entregan las credenciales que están en el módulo ganan 8 o 12 mil pesos. No es el consejero, ni los asesores, ni toda esta burocracia. Hacen campañas de publicidad para promover el voto se mantiene razonable. Vigente, ¿no? Está bien, pero finalmente estamos de acuerdo que en época electoral no hay necesidad de estar capacitando personas, armar boletas, todo eso. El asunto aquí, lo que planteaba el gobierno federal es, oye, bájale tu gasto. Reduce el gasto superfluo que tiene el instituto. No tienes por qué tener gastos de representación que te paguen comidas o boletos de avión para ir a cualquier lugar del país. Nada más, bájale. Era la primera reforma. Otra reforma fundamental es que los ciudadanos escogen a los consejeros. ¿Por qué los ciudadanos sí pueden escoger al presidente y no al consejero? ¿Qué es más importante, ser presidente o consejero del INE?
consejero del INE, pues al presidente, No, pero ser presidente. el consejero del INE está defendiendo la democracia, ¿verdad? Sí, pero, pero el INE no defiende la democracia. El INE administra el proceso democrático. Quien defiende la democracia es el Tribunal Electoral, en teoría, otorga la justicia electoral. O sea, el asunto es, oye, vámonos entonces a otras reglas. Los diputados, todo el mundo se queja de los diputados. Todo el mundo quiere quitar diputados. Cuando el presidente propone quitar de 500 a 300, ¡ay, no! La democracia. Los mismos güeyes, y lo digo con todo cariño para los güeyes, que se quejan de que el presidente quiere reducir de 500 a 300 diputados, son los que históricamente han presentado iniciativas para reducir diputados. El problema fue que, como lo planteó el presidente, el polo opositor lo dijo, el INE nunca iba a estar, no iba a desaparecer el INE, que ahí está. Pero es que también habiendo más institutos que derrochan mucho dinero y sabiendo que pues el INE le dio la victoria a AMLO, ¿por qué tan directamente contra ese instituto? Sabiendo que, a ver, es una pero el INE no institución le dio la victoria a autónoma constitucional, ¿no? O sea, pero ojo, el INE no le dio la victoria a Andrés Manuel. Quien le da la victoria a Andrés Manuel es el gente que votó por él masivamente. bueno, Pero quien valida y ¿no? quien No, organiza la el votación. fútbol, ganó el América, pero pues el árbitro es el que lo valida. ¿no? El árbitro se convirtió en un militante de la oposición. ¿Dónde está hoy Lorenzo Córdoba? ¿Saben dónde trabaja? ¿Quién sabe? 3 días después que renunció al INE se convirtió en editorialista de Latinos, el portal que funciona como opositor del presidente. O sea, es que hasta el desaseo es... Pues güey, enfríate 6 meses. Me explico, o sea, ¿cuál es la necesidad de irse a militar en un medio que está en su derecho de ser un medio propagandístico en contra del presidente? También la 4T tiene medios propagandísticos, yo no estoy negado a eso. Lo único que yo digo es, pues cuida las formas. En Nuevo León, ¿se acuerdan de la campaña de Samuel, del gobernador? Sí. ¿Se acuerdan que lo andaba persiguiendo el Tribunal Federal Electoral porque en su campaña metió 11 millones de recursos ilegales a su campaña? ¿Sí se acuerdan? Sí. Ojo, cuando digo recursos ilegales no estoy diciendo que hayan sido del narco, no. El término... No están declarados. Exacto. El término de recurso ilegal es que metes dinero de más a una campaña. Pero decían que eran por las publicaciones de su esposa, ¿no? Algo así. No. Él, su familia le dio a través de un esquema piramidal, le dio 11 millones para su campaña. Eso es ilegal, es un fondeo ilegal, es una empresa le que da el dinero. Insisto, no es porque luego sale, no es el narco, no, es un fondeo ilegal que viola la ley, dinero que no debe de estar, pero no necesariamente es dinero producto de materia delictiva. ¿Sabes por qué le quitaron la candidatura al candidato de Guerrero de Morena y al candidato de Michoacán de Morena? A Salgado y A Salgado y no recuerdo el nombre del otro de Morena. ¿Sabes por qué? Porque Salgado no declaró la pre-campaña. No había gastado nada y el güey dijo, pues ¿para qué declaro si no gasté? No hice pre-campaña. Entonces le quitaron la candidatura. Y al de Michoacán había pagado una publicación en redes sociales de 20 mil pesos. O pagó pauta por 20, ahí está en la resolución, por 20 mil pesos. Entonces yo lo que les pregunto a ustedes, ¿dónde está el equilibrio del árbitro cuando a 2 de Morena, uno que no declaró, pero no había hecho gastos de pre-campaña, porque así dice la propia resolución, y el otro que no declaró 20 mil pesos en un post, los descalificas para participar? Pero al que le metió 11 millones de pesos de recursos ilegales, lo dejas que sea gobernador. ¿Te parece un árbitro equilibrado? O sea, estás diciendo que pues que el INE estaba solamente se partidizó. se politizó para No, ciertas ideologías o ciertos grupos de poder y al presidente no le gustó. El INE se partidizó sacando resoluciones contradictorias en un proceso electoral, y finalmente yo como ciudadano digo, oye, pues ¿dónde está la sensatez del órgano electoral cuando a uno lo descalifica por no reportar gastos cuando no hizo pre-campaña, y al otro lo deja que sea gobernador? Ese es el asunto es que ser árbitro implica imparcialidad. Sí, es totalmente, pero aunque te ataquen, serenidad, aunque te digan serenidad, no. Lorenzo Córdoba se puso a ser militante. Y está bien, se vale, pero no en la plataforma del INE. Hazlo como lo está haciendo ahora en Latinos. O sea, estas contradicciones permanentes del instituto están mal. Y fue lo que sucedió.
Ahora, cuando le dicen al instituto, oye, bájale 5,000 millones de pesos al año al gasto, vamos a reducir, estas áreas no las necesitas, estas áreas solamente las necesitas en época electoral, pero tienes un encargado de elecciones que cuando no hay elecciones, ¿qué está haciendo? Dando cursos de capacitación por todo el país. Creo que es más no lo que dice, porque si se escucha así es de ser, sino cómo se dice, ¿no? Que también crea pues Desinformación. animosidad por parte de Lorenzo. No es lo mismo que yo te diga de que, oye, bueno, me prestas 10 pesos para ir por unos chicles me vas a dar 10 pesos. No sé si me explico. Chance fue una falta de comunicación. No, el presidente se lió y los agarró. O sea, literal politizó al país. Pero mira, tú me hablabas hace rato de lo que yo hice como diputado federal. Yo creo que en Nuevo León, tal vez estoy exagerando, no ha habido un diputado que siendo opositor haya traído tantos recursos al Estado. Porque cuando eres el diputado del gobierno, pues traes al presidente y todo. Yo como opositor traje más recursos. Y casi nadie conoce esa historia. Nadie la conoce. Pero todo el mundo traía las historias del gobernador cuando fue a Arabia Saudita, o el video donde estaba echando el mar. Vale, así también se vale hacer política. Yo no coincido con eso. ¿Cuál es el mayor, para mí, logro de Andrés Manuel López Obrador como presidente? Politizó a la población, tanto a favor como en contra. Todo el mundo habla de política. Esto que decías tú, oye, es que quieren destituir al INE. No es cierto, pero qué bueno que traes eso en el radar, porque muchos jóvenes ni saben qué es el INE, cabrón, o que existía el INE. Lo importante es el debate público, lo importante es que los ciudadanos se enteren y ya no voten por estos candidatos que cuando llegan no hacen nada bien, porque eso nos está generando un daño. Que analicen su voto. Ok, ahorita el voto es de sentimiento, de odio, de dogma, también se vale. Pero la Suprema Corte de Justicia de la Nación ayer emitió una resolución en el tema del INE. ¿Por qué hay 11 ministros, o 13, o 14, o 15? ¿Por qué no 2? ¿A quién se le ocurrió que 11? ¿Y por qué se le ocurrió que cada ministro tiene que tener un carro, un blindado, etcétera? No nos dimos cuenta como ciudadanos que fuimos generando una burocracia aquilosada que está partidizada. Entonces, qué bueno que esté esta discusión. Yo no tengo nada contra la presidenta de la Suprema Corte, Norma Piña. Me parece que en sus condiciones es valiente. Difiero totalmente de lo que está haciendo. Pero de ahí a estar en contra, no. Pero lo que voy es, ¿qué hace el INAI? Ahora todo el mundo lo trae. ¿Qué ha hecho el INAI por ti? Por ti, ¿qué ha hecho el INAI? ¿Sabes que cuando no les ha tocado que les llaman por teléfono y ya tienes tu tarjeta de crédito autorizada y ven por ella y llamadas de 15 minutos? O peor aún, no te ha tocado que te llega una tarjeta de crédito que no pediste y que para cancelarla es verdaderamente la de Dios Padre, porque marque 1 para cancelar, 2 para ver por qué, 3 para ver si me cae bien, 4 para ver si se lo recibo, 5 y te tardas 3 o 6 horas. Bueno, el INAI se supone que protege nuestros datos y todo el mundo tiene nuestros datos. ¿Qué hace la COFETEL? ¿Qué hace la COFECO? ¿Qué hacen los derechos humanos? Nadie sabe lo que hacen, pero se gastan al año un dineral que debería de estar en hospitales, debería estar en educación, debería estar en programas sociales. ¿Por qué? Porque me regreso a lo que les dije al principio. Llegó un momento en que nuestros líderes ya no querían tomar decisiones y entonces empezaron a inventar instituciones y procesos para quitarse broncas. Y otros también fueron victorias de la democracia. Pero la bronca es que se partidizaron. Yo les voy a preguntar a ustedes aquí. ¿Ustedes saben que hay un Instituto de Transparencia en Nuevo León? ¿Sí sabían? No, es que yo no soy noble, pero... Bueno, no sabemos quién es. Yo no sé quién está al frente. No sé qué hace. Digo, sí sé qué hace, pero no sé quién está al frente y soy diputado. Pero ¿por qué a lo mejor lo reformas y no lo destruyes? Este gobierno y como muchos anteriores siento yo que es lo que hizo el anterior, todo está mal entonces, y hasta, yo tengo... hasta te puedes ahorrar, ¿no? Ese dinero, en vez de destruir la institución, mejora el tema de transparencia. ¿Por qué quieres? Bueno, yo nomás quiero decir una cosa antes de acabar, porque creo que ya se nos acabó el tiempo. Que me tengo que ir, pero le tengo que contestar a mi compadre. Sí, nomás agrego una cosa. Yo tengo un amigo en Piedras Negras que es periodista y no sé cómo se llama el órgano de Coahuila, y él ha pedido datos. Vamos a hablar de priistas y de gente que es oposición de Morena, ¿no? Donde saca datos de cuánto gana quién, qué contratos tiene qué persona, y todo se lo entregan.
y todo es transparencia y él lo toma y lo expone. Yo no veo nada de malo en esto, ¿verdad? Yo creo que hasta debería de procurarse y debería fomentarse, pero bueno, ahora sí le puedes contestar Claro, a mí. es justamente, nosotros no estamos destruyendo nada, estamos reformando. El INE no se iba a quitar. Tan es así que hay presidenta del INE. Lo que se estaba pidiendo era una reforma. En el caso de los institutos de acceso a la información, que sigan, pero que bájenle un poquito al gasto que ellos están teniendo. Que se amarren el cinturón, ¿no? Como dicen. Pues austeridad, o sea, a ver, Pero luego también hablamos de austeridad y el presidente ya dejó de usar el Jetta y dejó de usar el Tsuru, no, ¿verdad? a ver, ojo, yo, por ejemplo, nunca entendí la discusión del avión. Todo el mundo está en contra de que el presidente no use una línea comercial. Pues el único afectado es él. ¿Me explico? Y por ejemplo, cuando pasó lo de los Chapitos, él no pudo accionar ni pudo hacer nada porque estaba en una aerolínea comercial, ¿no? A lo Sí, contrario que hacen... Piden un café bien feo, ¿sabes? A lo contrario que hacen los Estados Unidos, que si ya hay un bombardeo lo saben porque les marcan en el avión, ¿no? No, lo del Chapito es un asunto completamente diferente. No tiene nada que ver que está en un avión comercial o no. Pero lo que voy aquí es, nomás para terminar, ahorita regreso Sí. a eso, porque luego nosotros no estamos pidiendo destituir a nadie, es reformar. Yo estoy de acuerdo, oye, que el presidente ande en una, pues es el presidente que ande en un blindado. A mí me parece muy arriesgado que ande en un Jetta. A mí también, No, a todos, completamente, todos. pero el discurso se maneja de otra Por manera. eso, pero a mí me parece arriesgado. O sea, a ver, yo no soy el presidente. Sí, no, ya sé. Coincido con ciertas cosas y con otras no. Sí, Tengo- porque independientemente si voté por él o no, o sea, quiero que esté seguro, ¿no? Claro, porque si no está porque él, se va a pues armar un caos. hace 15 días, todos los que quieren que se vaya andaban así, que ya se murió y que el infarto y que está en Georgia y no sé qué, porque es un problema para el país. No Se tenemos- cae el peso. Incluso no Que hay tenemos- inestabilidad. No, más allá, No más queremos allá de eso. eso, ni siquiera tenemos un proceso tan claro Para saber qué va a pasar una sucesión después. en caso de que no está. No, vamos a un golpe Ya de sé que se va Estado. reformando, No, ¿no? golpe de Estado, pero se tiene que ir a negociaciones el Congreso. Es cuando deberíamos de tener la figura de un vicepresidente, como sucede en los Estados Unidos, que pasa lamentablemente un deceso y de inmediato toma protesta y de inmediato toma los controles. Pero bueno, a lo que voy es, no estamos hablando de destruir, el INE es una reforma. Lo único que decimos es, ¿por qué si yo soy consejero del INE, o si yo soy comisionado de un instituto, o soy magistrado de la Corte, o soy magistrado del Poder Judicial del Estado, de ipso facto tengo que llevar coche, seguridad y chofer? ¿Por qué? ¿Qué se supone? Yo no traigo. Yo traigo un chofer que pago en mi bolsa. Yo no traigo blindado y no traigo seguridad. Y soy, perdóname, tengo más exposición pública que los magistrados del Poder Judicial, los del materia familiar. Los de materia penal entendería que tengan Sí, por un tema de guardia de seguridad. resoluciones. O los de materia civil, ¿por qué? ¿O por qué el director del Instituto de Transparencia tiene que traer un chofer y un carro? ¿Por qué con su sueldo no se pueden pagar el carro? Ustedes donde trabajan, si no son empresarios, les dan un carro en automático cuando empiezas a trabajar. Cuando saliste de la escuela en tu primer trabajo llegaste y te dieron un carro, ¿verdad que no? Y a lo mucho te dan una B o no, algo así. Exacto, o sea, el tema es ese, es que la bronca fue que fuimos abriendo tanto el abanico presupuestal que no nos dimos cuenta que generamos un mundo de gastos superfluos. No estoy en contra de ni nadie, estoy en contra de que no hagan su trabajo y de que no le metan a la austeridad. No estoy en contra del INE, nomás métanle un poquito a las cabezas, no a los de abajo, porque los que sacan la chamba son los de abajo. Ese es el asunto donde se generó esta bronca. Volviendo al tema de los circuitos, no tenía nada que ver el avión. El cálculo de cuando pasa esta detención es que yo, en mi opinión, y lo digo con toda responsabilidad, el operativo no salió bien, no lo lograron extraer al objetivo a tiempo, después lo agarraron y lo hicieron impecablemente, no lo lograron extraer. Y entonces las células delictivas en esta entidad empezaron a amenazar y atacar a civiles. Entonces llegó, el cálculo fue, oye, saco al Chapito, me lo llevo, pero a costa de ciudadanos y ciudadanos. Estabas en una situación donde no había salida y es o lo soltamos como sucedió y lo dejamos para un siguiente evento como sucedió, ya lo agarraron, o que mueran ciudadanas y ciudadanos de Sinaloa. Se hubiera incendiado el estado de Sinaloa si pasa eso. Entonces fue el cálculo, no era un avión. Lo que yo sé, porque en ese tiempo yo trabajaba en gobernación. Entonces yo te lo puedo asegurar. La segunda detención no tengo idea.
Pues bueno. Se terminó Chavos, el tiempo. Muchas gracias por la invitación. No, A hombre, ver si muchas ¿cuándo gracias. lo volvemos a hacer? Porque este güey me quería pelear aquí con él, ahí en la No, lucha libre. muchas gracias por venir, Es debate. Son pláticas. eso es Pero lo me la importante. pasé muy bien. No, gracias por la Se los confianza. agradezco mucho. Y a ver, hay que hacer otra. Pero ahora yo los voy a entrevistar como jóvenes. Que vayan a mi Sí. estudio y yo les... Nomás nos dices de qué para prepararnos para no llegar en No, blanco, ¿verdad? Justamente de esto que hablamos ahorita, este Claro, sentimiento claro. que hay de cómo ven al gobierno, todo eso. ¿No? ¿Les No, parece? y al final del día es platicar, es... Que la como gente... se- pues a veces tienes que hasta hacerle abogado al diablo porque... Es porque que, a ver, para que se vea real, ¿no? No. Tú no quieres una entrevista... E imparcial, no tú puedes... Ajá, luego, si haces entrevistas con figuras públicas y todo es... Ay, sí, qué padre, sí. pero hasta tú te aburres, te ¿no? voy a decir algo. Lo que le hace falta a este país es debate. En el Congreso estaba súper aburrido. Cabrón. Ahorita se pone bien sabrosos los debates, que se pelean. Le hace falta debate, porque la gente tiene que entender que si vota por alguien se tiene que hacer responsable. Ya me voy porque voy a otra entrevista, se los agradezco. Sí, Vic, muchas gracias. No, gracias a usted.